Hola, ¿qué tal? Suscríbete al canal, vamos al vídeo. Aparece en el Génesis: después del diluvio hubo un incidente entre Noé y uno de sus hijos que encontró a su padre desnudo. La secuencia cuenta la Biblia, sin embargo, generó interminables debates sobre el significado de ese pasaje. Fue una historia de amor y después de eso Noé habría maldecido a África. Entendamos más sobre esta historia asociada al lado oculto de la Biblia, como podemos leer en el versículo 18 del Génesis: después de que salieron del arca. Al final del diluvio, hubo un incidente que involucró a uno de los hijos de Noé que lo vio desnudo. Hasta el momento nada aterrador, ya que hoy en día que un hijo vea a su padre y a su madre desnudos se considera normal en ciertos lazos de la sociedad, pero estamos hablando de una época en la que nada era como hoy. Es de una época donde el patriarcado tenía no solo importancia semántica, sino también moral, religiosa y política en la sociedad. Pero lo que más intriga a los estudiosos de esta parte de la historia bíblica es la forma en que el escrito original en hebreo se refiere al caso utilizando un verbo que por el contexto no es simplemente ver o mirar. Es más que eso. Es probable, según algunos teólogos, que esto explique el origen de la segregación racial existente en el mundo, especialmente en África. Lo explicaré. El versículo 18 comienza informando que los tres hijos de Noé, Sin, Cam y Jafet, salió del arca, y fue de ellos que la tierra fue repoblada. Cam tuvo un hijo, Canaán. Noé, que era granjero, él inmediatamente proporcionó una viña, por supuesto la primera cosecha de sus vides, que produjo, y bebió vino mientras estaba borracho. Habría estado desnudo dentro de la tienda de Cam. Vio la nuez de su padre y fue a avisar a los dos hermanos que estaban afuera y a Jafet. Sin embargo, tomaron un manto y se lo levantaron sobre los hombros, y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vio su desnudez. Cuando Noé despertó del efecto del vino y se enteró de lo que había hecho su hijo menor, no quedó nada satisfecho con eso. El viejo Noé, indignado, se dirigió a su hijo Cam, pero se refirió a su nieto diciendo: maldito sea Canaán, ser el esclavo más bajo de sus hermanos, e incluso dijo: bendito sea el Señor, el Dios de Cien, sea Canaán su esclavo. Dios expanda el territorio de Jafet, que habite en las tiendas de Cien, sea Canaán esclavo de Jafet. Esto está en Génesis 9 del 22 al 27. Este pasaje en sí mismo ha generado algunas discusiones durante mucho tiempo entre los eruditos. Por ejemplo, la razón por la que Noé maldijo a su nieto y no al hijo que lo vio. Una interpretación común es que Noé maldijo al hijo de Cam, Canaán, para demostrar la gravedad de la falta de respeto de Cam que afectó su linaje futuro. Otra interpretación sugiere que la maldición estaba dirigida a Canaán porque representaba una nación que luego se convertiría en adversaria de los israelitas, y aún más importante, lo que Cam le habría hecho a su padre para que se pronunciara una maldición como esta. En el versículo 24 se dice: cuando Noé despertó del efecto del vino y descubrió que su hijo menor le había hecho antes lo que le había hecho su hijo menor, ¿qué hizo? ¿Cuál fue su pecado? Después de todo, algunos teólogos y eruditos de la Biblia creen que una connotación sexual se incluye aquí cuando se dice que Cam vio la desnudez de su padre. La atención de los teólogos se vuelca hacia el verbo ver, que para un grupo de ellos tiene un significado más íntimo que simplemente haber visto o mirado, según el arqueólogo bíblico Rodrigo Silva, lo cual ni siquiera está de acuerdo con este significado. Esta visión estar vinculado a haber tenido una relación íntima con su padre. Sin duda, para cualquier cristiano, esta es una afirmación muy atroz y sin fundamento, pero para estos estudiosos, la Biblia, según varios expertos educados, está llena de eufemismo sexo. Cada persona ve lo que quiere, según el autor Carlos Orse. Entre los diversos eufemismos utilizados para describir el acto sexual con la palabra conocer, el término ver la desnudez es claramente uno de los más acertados. Por eso el extracto que vi: cuando el padre de Canaán, la desnudez de su padre, adquiere una connotación perversa. Es posible que C violara a su propio padre, aprovechando que estaba somnoliento y completamente sano. Desde cierto punto de vista, la Biblia afirma que para nosotros, lo que hoy sería un crimen imperdonable en aquel momento, como esta actitud también tuvo sus agravantes. Tanto es así que Noé maldijo a las futuras generaciones de perros. Por si fuera poco la gravedad de este tipo de actitud, algunos estudiosos aún ven una relación entre este postinundación y el racismo en África y el resto del mundo. ¿Será lo que conecta algo con el otro? Bueno, en realidad tenemos aquí un vínculo muy discutible, si no inexistente. Primero, porque la Biblia nunca se refiere a los africanos ni al color de la piel en el sentido racial, mucho menos en el sentido racial, sentido despectivo. Por lo que, en otras palabras, no está claro quién fue el primer hombre negro mencionado en la Biblia. Considerando que los eventos narrados en la Biblia tuvieron lugar principalmente en el Medio Oriente, es razonable suponer que la mayoría de los individuos retratados en las Escrituras tenían un tono de piel parduzco, siendo Adán y Eva los progenitores de la humanidad. Tendrían en su código genético las variantes responsables de la pigmentación blanca y negra de la piel, lo que sugiere que su propia pigmentación sería un tono marrón oscuro. Sin embargo, uno de los primeros individuos bíblicos que pudo haber tenido la piel negra es Cuxi, uno de los descendientes de Cam y hermano Mio y Canaán. Xi, junto con su hermano, fueron los fundadores de los pueblos africanos de piel oscura. Los descendientes de Cexi habitaron el lugar que la Biblia llama reino de Cuxi, mencionado en Génesis 2 versículo 13, que es el antiguo Sudán y actual Arabia. Hoy en día no es posible identificar esta tierra, ya que los descendientes de Cuc, los cusitas, habitaban África y el sur de Arabia. Sin embargo, los antiguos griegos ya los llamaban etíopes, que significa quemados. Caras o caras. Posteriormente, el término Ciex quedó restringido a Etiopía. Se cree que los cistas de Mesopotamia también habrían sido descendientes de Cexi. Entonces, si Cexi fue el antepasado directo de los africanos,
¿Por qué entonces relacionas a tu hermano Canaán, a tu padre Cam y a tu abuelo Noé con racismo? Bueno, para responder a esta pregunta tendremos que hablar del lenguaje de Noé. Parece clara la intención del escritor del Génesis al narrar la maldición de Noé sobre Canaán. Los israelitas y los cananeos eran adversarios, y tener al legendario ancestro de los cananeos condenado por los patriarcas de la humanidad sirvió como una eficaz herramienta de propaganda. Sin embargo, la conexión hecha entre el padre de Canaán y los africanos fue utilizada con fines políticos externos al texto sagrado, sirviendo como justificación de la esclavitud africana por parte de los europeos. Esta asociación fue un argumento poderoso, especialmente entre los hablantes de inglés protestantes y en particular en el sur de los Estados Unidos antes de la Guerra Civil en su obra La maldición del jamón, raza y esclavitud, judaísmo temprano, Islam sin traducción al portugués. ¿Te gustó el vídeo? Deja un me gusta y suscríbete para la siguiente parte.